Hola maestro, hola maestra, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del momento en el cual veas este video. Ya estamos en la octava sesión de consejo técnico y vamos a tratar, como bien sabes, el tema de evaluación formativa. En esta ocasión he preparado dos partes. En esta primera quiero que platiquemos algo acerca de evaluación formativa. Aquello que sabemos, que creemos saber, que conocemos, que creemos conocer y lo que hemos estado manejando precisamente con aquello que hemos dado en llamar evaluación formativa. Después de la intro, comenzamos. En esta octava sesión, maestro, recuérdalo, lo primero que vamos a tener que hacer es esa revisión de lo que hicimos en la séptima sesión. ¿Recuerdas? Llegamos a analizar el cuarto campo formativo, la relación entre los cuatro, pudimos organizarlos mejor, establecer y tejer unas redes en cuanto a contenidos, empezar a ubicar a los grados para el programa analítico de acuerdo con los procesos de desarrollo de aprendizaje, en fin, tener, digamos, casi listo nuestro programa analítico. Bien, hablemos entonces de evaluación formativa. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos o lo que vamos a lograr cuando hablamos de evaluación formativa? Obtenemos mejora de resultados. Obtenemos también la certificación real del aprendizaje y desde luego, algo muy importante, la mejora de la práctica docente. Que esto viene después como, digamos, un proceso de introspección personal de manera ética y profesional sobre todo lo que hemos hecho en nuestra práctica docente. Algo que nos debe quedar muy en claro, que para poder llevar a cabo bien esta evaluación formativa, debemos de estar de forma constante rompiendo paradigmas. Veamos cuáles son estos paradigmas y te las voy a dar en forma tal vez de un anecdotario. Muchas veces cuando llegan los periodos en los cuales tenemos que subir calificaciones a la plataforma que nos corresponda y le pedimos a los maestros que nos den sus listas con calificaciones, en algunas ocasiones nos dicen: dame chance porque aún no he terminado de aplicar los exámenes con los cuales yo voy a obtener la última calificación que, junto con todo lo demás que le he marcado a mis alumnos, me va a dar la calificación definitiva por cada asignatura. O al revés, son los maestros los que se acercan para preguntarte cuándo empezamos nosotros, las autoridades, los directivos en este caso, a subir calificaciones para que ellos programen su semana o sus días en los que han de aplicar el examen correspondiente y cerrar ese ciclo de procesos con los cuales ellos ya pueden emitir una calificación justa para su alumno. Esto siempre ha sido un paradigma y me voy a permitir leerte lo que he sacado como conclusión después de una entrevista que hice con varios maestros relativos con este concepto de evaluación. Y los maestros prácticamente me dicen lo siguiente. La pregunta fue: ¿qué es lo que él conoce como evaluación de manera general para poder emitir una calificación? Y me dicen los maestros, en conclusión, que es el conjunto de elementos físicos que durante cierto periodo de tiempo ellos piden a los alumnos que realicen y que, de acuerdo con el nivel de cumplimiento o no, finalizan con un examen escrito que le permite al docente hacer una sumativa y obtener un promedio que será la certificación o la calificación final por asignatura. Les pregunto de instrumentos de evaluación y ellos me hablan de tareas de clase, tareas para la casa, exámenes. En cuanto a criterios de evaluación, hay quien toma como un criterio muy importante para obtener una calificación la asistencia, la puntualidad, la entrega a tiempo de tareas, la totalidad de tareas entregadas y desde luego la calificación del examen. Pero algo muy interesante, se manejan conceptos, es decir, los contenidos tienen que trastocarlos a conceptos que deben de
exponerse casi siempre de forma memorizada. La evaluación formativa, como la concibe la nueva escuela mexicana, se sale precisamente de esta idea, que de hecho no es algo que se esté colocando ahora en la nueva escuela mexicana, pues desde antes ya se manejaba. ¿Recuerdas cuando hablábamos de lo que son las competencias y cómo saber que un alumno ha desarrollado las competencias? Bueno, a través de la movilización de saberes. ¿Y cuáles eran esos saberes? El saber saber, el saber hacer, el saber ser y el cuarto, el saber convivir. Es decir, desde hace mucho tiempo, inclusive desde el Plan 1993, nosotros estamos manejando este concepto de evaluación formativa como algo que está muy cercano al principio humanista, que permite pensar que todos, en el caso de nosotros de primaria, todos nuestros niños tienen sus propios ritmos de aprendizaje y que todos los niños aprenden, por tanto, de la manera que como ellos quieren aprender y que casi siempre deben de ser motivados por el maestro de grupo. Entonces aquí empezamos a romper paradigmas. Te voy a poner unos ejemplos concretos para que podamos empezar a entender cómo debemos manejar la evaluación formativa, porque desde luego tenemos que hacer todavía unas lecturas, tenemos que hacer investigaciones para poder apropiarnos del concepto como tal. Mira, te voy a ofrecer estas sugerencias relacionadas con los procesos de lectura, de escritura y de razonamiento matemático. No porque esté diciendo que español y matemáticas como asignaturas inmersas ahora en campos formativos sean únicamente o que sean las primordiales para que se desarrollen en el aula. No, sino porque en cualquier otra asignatura y en todos los campos formativos, nuestro chico, para que desarrolle esos procesos de aprendizaje, tiene que leer, escribir y pensar con razonamiento matemático. Entonces, siempre pregúntate, ¿cómo lee mi niño o niña al principio de curso? ¿Cómo debe leer al finalizar el curso? ¿Y qué estrategias debo emplear, diseñar, construir, investigar y aplicar para desarrollar su proceso? Algo similar ocurre con los procesos de escritura, nada más que en lugar de lectura nos vamos a lo que el niño escribe. Recuerda, es importante que a través del desarrollo de los otros campos formativos tu niño lea y escriba. Y en determinado momento vamos a hablar de razonamiento matemático, cómo aceptan los retos numéricos mi alumno, mi alumna, tu alumno, tu alumna. ¿Cómo lo aplica en situaciones reales? Esto es muy importante. ¿Hasta dónde debe desarrollar sus procesos de razonamiento? Recuerden que todo esto es gradual y más adelante vamos a ver la importancia de esta gradualidad. Nuestro niño en primaria pues empieza llegando para que desarrolle esa asociación del nombre, del número con el signo que representa, cómo se deben de utilizar, qué significan, cómo se escriben inclusive. Aquí fíjate que ya tenemos estos tres procesos que te estoy mencionando, únicamente para que nuestro alumno, nuestra alumna, comprenda el significado y uso de los números empezando en primaria, que esto también desde preescolar empiezan a tener contacto con ello nuestros chicos, nuestras chicas, y que va a dar lugar a que de pronto, cuando llegue a primaria, él puede empezar a entender mejor cómo se organizan los números de 2 cifras, llamados decenas, los de 3 llamados centenas, y así gradualmente hasta que puede escribir cualquier cifra que él escuche o que se le presente para que él interprete y pueda expresar a través de la lectura. Y dentro de ese interín está lo que son las operaciones de adición, de sustracción, de multiplicación, de división con sus algoritmos aplicados y desarrollados desde luego en problemas que implican un razonamiento matemático. Aquí está la importancia. Yo te pondría, por ejemplo, esta actividad. Cuando tú desarrollas el tema del descubrimiento de América, porque 12 de octubre, el mes de octubre, Día de la Raza, Día del Encuentro de Dos Mundos, como quieras llamarle, y se te ocurre, porque pues en esto hay situaciones en las cuales muchos maestros no lo ven de esta manera, pero se te ocurre, recuerda que el aprendizaje también es una ocurrencia profesional, se te ocurre que este mes de octubre todo lo vas a dedicar
a Cristóbal Colón y sus 3 carabelas y su viaje para llegar a lo que se da en llamar el descubrimiento de América. ¿De dónde sale Cristóbal Colón? Sale del puerto de Palos, va navegando hasta que después llega y descubre el continente que le salva la vida, porque cuenta la leyenda que sus marineros ya estaban al punto del motín para quitarle la vida, tomar el control del barco, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Sin embargo, dentro de todo esto que se cuenta como una historia verídica, como algo que debe de conocerse para saber de historia, desaprovechamos ese instante tanto de lectura, de escritura, la interpretación del niño en cuanto a este acontecimiento y de razonamiento matemático, porque tal vez a pocos maestros se les ha ocurrido que sus niños calculen, interpreten y se emocionen en cuanto a la distancia del viaje de Cristóbal Colón, saliendo del puerto de Palos y llegando a América. ¿Qué distancia recorrió? ¿Cuántos días tardó? ¿O cuántos meses y cuántos días? Si tardó tantos meses o tantos días, ¿cuántos kilómetros entonces recorrió al día o al mes? Es decir, hay un sinfín de situaciones que puedes tú encontrar y desarrollar con la historia del descubrimiento de América. Como también puedes tú llegar al momento de decir, bueno, si esto fue en 1492, al año actual, ¿cuántos años han transcurrido de este hecho? Y si quieres hacerlo más complejo, bueno, traduzcámoslo a meses, y no te digo semanas y días. Y dentro de esto, pudiera haber algún chico, y aquí es donde viene esta parte de la interpretación de cada uno de ellos, que te diga, maestro, con que sepamos los años es suficiente. Son muchos años y por tanto son muchos meses. Con los años, yo con eso me conformo. Entonces aquí podrías tú pedirle al grupo quiénes están de acuerdo con esta postura, quiénes están de acuerdo con obtener el número de meses. Y ya tienes 2 equipos, o quizás más, quizás haya algunos que te digan, maestro, yo quiero sacar el número de semanas o el número de días. Y ya tienes un grupo que va a estar ofreciendo opiniones diversas con relación a un tema y a lo que sería un proceso matemático numérico. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? No es que hayan muchas ideas diferentes, sino que vas a tener opiniones diversas que a la larga van a construir conocimiento entre todos los chicos. Y eso, mi estimado maestro, mi estimada maestra, es lo que de manera formativa se pretende lograr y que por tanto también se puede evaluar de manera formativa. Entonces recuérdalo, las sugerencias en todo momento, en todo instante, yo hasta te diría que esto lo tengas como una transversalidad, siempre pondera estos procesos de lectura, procesos de escritura, razonamiento matemático, del principio, desde dónde están tus chicos, a dónde los quieres llevar y a través de qué procesos lo vas a lograr. Esto es lo que te va a servir para que tu evaluación formativa sea lo más óptima posible. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación precisamente define estos 2 términos que dan nombre a esta institución como un proceso progresivo, gradual, sistemático, diferenciado, contextualizado y participativo que se orienta a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación a todas las personas que habitan en nuestro país. Estamos garantizando, al hablar de evaluación formativa, el pleno derecho a la educación de todas las personas que habitan nuestro país, porque en la evaluación formativa se involucran muchos actores, como vamos a ver más adelante. Analicemos cada uno de los conceptos de la definición anterior. Progresivo y gradual, porque vamos a avanzar de forma paulatina y constante
hacia el horizonte de mejora. Sistemático, porque se desarrolla con cierto orden y además debe tener mecanismos de retroalimentación para los que se involucran en él, que más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a tocar el tema de retroalimentación precisamente, mientras empieza a hacerte la idea de lo que para ti significa retroalimentación. Es diferenciado, porque podemos establecer esta diferencia cuando nos dan los programas sintéticos, pero cuando nosotros llegamos y tenemos que hacer las adecuaciones en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro pueblo, ciudad, villa, en nuestra escuela, entonces ya tenemos algo que es un proceso totalmente diferenciado, que desde luego tiende a ser contextualizado, porque tenemos que ver aquí ya el tipo de territorio, la cultura que tenemos, las costumbres, la tradición, la zona económica a la que pertenecemos. Y aquí está esta parte importante. Este proceso de mejora continua tiene que ser participativo. ¿Y quiénes participan en él? Los actores que ya conocemos: alumnos, padres y madres de familia, maestros y maestras, autoridades educativas desde el supervisor hasta el secretario de Educación, que debe en su momento de definir de manera conjunta con todos estos actores las estrategias que a nivel estatal deben hacerse para lograr esta mejora continua. Hablemos de los tipos de evaluación y sus conceptos. Otro paradigma que tenemos que romper. Los maestros casi siempre tenemos en cuenta que la evaluación diagnóstica es aquella que hacemos al principio de cursos, más o menos por el mes de septiembre, y que nos puede tomar 3 días, una semana, un mes, y que me dice cómo estoy recibiendo a los chicos a mi grado en mi ciclo escolar. Y de ahí voy a partir para luego, durante todo el periodo siguiente, vamos a aplicar la evaluación formativa para luego llegar a una sumativa, o bien en determinado momento como integral. Y lo tenemos en ese orden. Esto es algo que también debemos de cambiar, porque debemos empezar a verlo como la parte circular donde cada tipo de evaluación regresa al mismo punto, y te explico por qué. Veamos, la evaluación diagnóstica sirve para explorar el estado en que se encuentra lo que se pretende evaluar. Si yo voy a partir del contenido o de los procesos de desarrollo del aprendizaje para desarrollar mi práctica docente, relacionado esto o no con una problemática del contexto de mi escuela, entonces ahí es lo que tengo, ahí es la idea de lo que voy a evaluar de manera diagnóstica, formativa e integral. Entonces, la evaluación diagnóstica simplemente, y te lo voy a repetir, es para explorar el estado en que se encuentra lo que se pretende evaluar. Obviamente se realiza al inicio de una acción o proceso. La evaluación formativa está orientada a valorar el desarrollo del elemento que será evaluado. Aquí no podemos coincidir con el concepto de que la evaluación formativa era de tipo permanente. Después de la diagnóstica, ya sabemos dónde iniciamos, que también es cierto esto. La formativa era de tipo permanente, es decir, la que hacíamos de manera constante, todos los días, todas las semanas, etc. ¿Por qué? Porque la formativa, recuérdalo, valora el desarrollo del elemento que será evaluado. El desarrollo, el proceso. Y por último, la evaluación integral en determinado momento necesita aperturarse e incluir de manera progresiva los aprendizajes, pero no solamente los de tipo cognitivo. Recuerda que antes evaluábamos o de manera tradicional le damos más importancia a lo cognitivo. Ahora, la visión humanista de la educación me pide
que también tenga esa evaluación integral de los aspectos socioemocionales, cívicos, sociales y culturales. Esto cambia totalmente ese concepto, aunque más que cambiarlo yo diría que lo amplía, porque es algo en lo que nosotros ya hemos estado platicando, repito, los que tenemos mucho tiempo en el servicio, desde el plan 1993 y los que recientemente han ingresado, lo que sería el plan 2011 o el plan 2017. Todo esto trae como consecuencia algo que vamos a llamar retroalimentación. El concepto tradicional, o lo que los maestros y maestras, no todos, aclaro, no todos, sino de una forma general, tienen como retroalimentación, es el apoyo, la ayuda, la clase extra, el volver a ver el tema con aquellos alumnos, alumnas que por alguna razón salieron bajitos en el examen escrito o que no llegaron a entregar las tareas, y de manera profesional ellos deciden volver a trabajar estos temas con los chicos, con las chicas, con ayuda de papá y mamá, para que puedan tener una calificación mayor, inclusive aprobatoria, a la que de otra manera van a obtener. Sin embargo, la retroalimentación, y te dejo el concepto como tal, porque hay un libro maravilloso que te voy a dejar el enlace para que lo descargues en la descripción del video. La retroalimentación es la valoración del logro alcanzado. Y algo muy interesante, porque esta retroalimentación no es del maestro para el estudiante, sino es para todos los actores que intervinieron en el proceso, en el desarrollo de los aprendizajes, que son los mismos actores que ya hemos mencionado: alumnos, padres y madres de familia, maestros, autoridades educativas, director, supervisor, etc. Entre todos se valora a través de esta retroalimentación el logro alcanzado. Y uno de los instrumentos que puede darte esa nota retroalimentaria precisamente es el examen escrito. Al final de cuentas, nuestros chicos en algún momento de su vida, de su existencia, van a tener que presentar un examen escrito. Por eso no va a desaparecer el examen escrito, solamente cambiar el concepto en cuanto a lo cuantitativo y volverlo más cualitativo para que entonces funcione la evaluación formativa. Y algo muy interesante, mira, este cuadro me lo encontré en la página de la Universidad de la Frontera, en la Vicerrectoría de Pregrado, de ahí viene la fuente. Quieres conocerlo más y sobre todo leer lo que te proponen, ingresas en Google, Universidad de la Frontera, Vicerrectoría de Pregrado, concepto retroalimentación, y te aparece este cuadro. Y te dice recibir retroalimentación. No te dice que tú des retroalimentación, maestro, o si lo ves desde la perspectiva del alumno, no te dice que el alumno dé retroalimentación. Vamos en este aspecto, esa estrategia de tutoría, que en otro momento vamos a platicar de ello. Es recibir retroalimentación porque esto influye en la docencia, nutre procesos de enseñanza, es también aprendizaje, aporta en el desempeño de las y los estudiantes, evidencia logros, muestra oportunidades de mejora, contribuye a la toma de decisiones, favorece la práctica docente, conduce a reflexión sobre el proceso de evaluación y desde luego impacta en los aprendizajes, que es una de las situaciones que tanto hemos buscado. Entonces hay que manejar muy bien ese concepto de retroalimentación para que podamos entender mejor a dónde quiere llegar esta evaluación formativa, que de una manera clara ahora quede establecida en la nueva escuela mexicana. Con todo esto, maestros, maestras, recuérdalo, vamos a obtener una mejora de resultados, una certificación real del aprendizaje, pero sobre todo la mejora de nuestra práctica docente. Otro de los espacios para esta capacitación y actualización lo debe de ser el consejo técnico. Por allá tengo otro video en donde hablo de esa transformación o evolución del consejo técnico. Te invito a verlo para que puedas conocer mejor a lo que me refiero.
Los maestros, las maestras tenemos toda la oportunidad para aprender por cuenta nuestra. Debemos de convertirnos, hay muchos que ya lo son, debemos volvernos investigadores, descubridores de información, que sepamos a través de uno mismo o con el intercambio con otros maestros, volver conocimiento y aplicarlos a nuestra práctica docente. Siento que ese es el reto. Por lo pronto terminamos aquí la parte 1, maestros, y empiezo desde ya a desearte el mejor de los éxitos en esta 8ª sesión del Consejo Técnico Escolar. Nos vemos en el próximo video.